para configurar esta interfaz, el router 1, dentro del router 1, hacemos una solicitud hacia la red externa para que nos dé una IP a través de este comando, IP address DHCP. Dentro de la configuración de la interfaz de red, ¿verdad? De router 1, que es la faceta 00. Pues una vez hecho esto, un dispositivo que esté acá, tiene que haber un router en este caso, que me genere una IP dentro del rango físico, el rango de IP locales que tenemos ahí en nuestra conexión de red. Entonces me va a asignar una IP como un dispositivo más, como una PC, como un teléfono, como otro dispositivo le va a asignar una IP. Luego levantamos la interfaz y terminamos. Y así queda nuestro router conectado a la nube. Podemos hacer pruebas de conectividad. Podemos darle ping a Google siempre y cuando, es una característica que debemos de tener claro, siempre y cuando el servidor de DHCP que esté aquí me genere una configuración adecuada de mi interfaz de red. Regularmente esto se da cuando tenemos un router casero que siempre da el DNS a nuestros equipos. Pero en el caso de los routers, muchas veces estos de DHCP no les dan los DNS, no les configuran los DNS. Entonces, si no lo hacen, hay que configurar el DNS dentro del router, en unos comandos dentro de configura terminal para poder configurar el DNS. ¿Para qué? Con el objetivo de que cuando demos ping a un dominio, sepamos a dónde ir a preguntar la IP que corresponde a este dominio. Y así el DNS nos va a responder con la IP y podamos hacer los envíos correspondientes de paquetes por medio del envío. Si no tenemos DNS dentro del router, no vamos a tener cómo resolver estos dominios, por ende no vamos a tener acceso a esta IP. Y no queremos configurar el DNS, que nos queda es darle ping, pero no al dominio, sino que a la IP misma. Por ejemplo, ping a la 8.8.8.8, que es la IP más conocida de DNS públicos, y ahí les va a responder. O ping a una IP real que ustedes conozcan, y ahí les va a responder. Desde el router 1, hacia la nube. Entonces, eso hay que considerarlo para que tengamos en cuenta que los DNS son importantes. Regularmente los DNS también pueden estar dentro de acá, un servidor de DNS. Entonces pregunto a ese servidor y el servidor me responde, y en base a la IP que me dé ese DNS local, ya puedo enviarlo hacia el exterior. Podemos habilitar el servicio tanto externo como interno. La idea es que tengamos un servicio DNS activo. Bien, hecho eso, pues también podemos agregar y debemos agregar la ruta por defecto. Vimos anteriormente en Laboratorio 3 que existen rutas por defecto, los cuales sirven como, digámoslo así, una entrada en mi tabla de enrutamiento para procesar aquellos paquetes que no encontraron una coincidencia con mis entradas anteriores. ¿Qué me garantiza eso? Si un paquete no encuentra una entrada en mi tabla de enrutamiento, al final el router lo descarta. Como no tiene ruta por defecto, no tiene a dónde enviarlo, si en dado caso no coincidiera con alguna red. Entonces lo que hace el router simplemente es descartar. Para evitar eso, y tampoco porque no podemos tener una tabla de enrutamiento con las 1000 redes externas, ¿verdad? De Internet, 2 millones, digamos. Entonces, lo que se crea es una ruta por defecto, donde dice, bueno, si no coincide ninguna red que la que tengo aquí en mi tabla, pues entonces lo vamos a enviar por esta interfaz. Al comparar la IP de red destino con estos patrones, siempre va a coincidir. Aquí es para cualquier red, ¿Por qué digo para cualquier red? Porque me lo dice aquí, la máscara. O sea, aquí, ¿quién me dice? Cualquier red es la máscara. Cualquier red con cualquier tipo de combinación de bits, envíelo. Entonces, esta
Ruta por defecto es la última que se coloca. Si lo ven en las tablas de enrutamiento, siempre va al final. Es la ruta por defecto. Luego es por dónde se va a ir, por qué interfaz. Perdón, en este caso sería la IP del router, ¿no? Del otro lado, la interfaz del router local, la interfaz del router local, y luego la distancia administrativa, que este concepto es nuevo, ahora aparece. La distancia administrativa es que nosotros colocamos a las rutas para indicar qué tan óptima o no es esa ruta. Eso se hace manualmente, no se actualiza. Esto le sirve a los protocolos de enrutamiento más avanzados considerar este valor para ponderar las rutas. Entre más baja la ponderación, la ruta es más óptima. Entonces, otros protocolos utilizan la distancia administrativa, como decía, como un parámetro. Aparte de la velocidad del enlace, el uso, un costo asociado, económicamente podemos asociar un costo por el uso de esa carretera, digamos, igualmente con los demás elementos. Entonces, eso corresponde al concepto de distancia administrativa, un valor asociado a la ruta. Regularmente la distancia administrativa de las redes conectadas directamente a los routers es 0. Acá la distancia administrativa de estas rutas por defecto puede ser de 1 en adelante. Dependerá de la ubicación donde la tengamos. En este caso, porque es el router 1, la ruta por defecto, aquí entonces le podemos dejar 1 porque tiene que... 1 es, digamos, un valor aceptable. 0 es aplicado a las redes conectadas directamente. El 1 es un valor aceptable para poder indicar que esta es una ruta por defecto hacia Internet. Bien, entonces eso. Ahora, esta configuración, pueden ver que cambian los enlaces entre los routers. En el momento habíamos visto interfaces seriales. Pero los routers, cuando tienen este tipo de configuraciones un poco más complejas, podemos utilizar conexiones Fast Ethernet. Estas son Fast Ethernet de 100 megabits o gigabits Ethernet, que los routers actuales ya me permiten hacer esas conexiones, o 10 gigabits para las conexiones de fibra, o inclusive Ethernet ya puede llegar a 10 GB. Entonces, conexiones igual se conocen como punto a punto, igual que las seriales. Lo único que para este tipo de conexión no necesitamos el cloud rate. Solamente las direcciones IP en cada una de las interfaces y activar las interfaces. El cloud rate solo es asociado a comunicación serial. Entonces podemos ver cómo están interconectados de acuerdo al puerto, ¿verdad?, que nosotros hemos configurado. Si los routers podemos nosotros configurarlos con puertos Ethernet, Fast Ethernet o seriales. En este caso le he agregado conexiones Fast Ethernet para comunicarme entre los routers. Bien, el protocolo, como lo van a ver acá, se configura en los routers. Por ejemplo, router 1, yo habilito el protocolo RIP. ¿Cómo lo habilito? Bien, aquí está la configuración de la interfaz Fast Ethernet 1.1, que es la que va hacia la nube, el DHCP y la IP por defecto. Levantamos la interfaz y ya está. Está la ruta por defecto, el patrón, ¿verdad?, de ruta por defecto, la interfaz por la cual se va a ir todos esos paquetes que van a esa red y el valor administrativo. Luego entramos a la interfaz y le asignamos la IP por medio de HCP, hacemos una solicitud, se agrega y se sube. Entonces, si le damos a Show IP Route, que es para listar la tabla de enrutamiento, vemos que ya tenemos la IP asociada que nos dio, la IP de red, y luego la ruta por defecto, que va al final de la tabla. CD conectado directamente y SD estática. Bien.
Entonces, ¿cómo configuramos el protocolo? RIP tiene dos versiones. Una me permite direccionar utilizando la metodología anterior, que es enrutamiento con clase. El enrutamiento con clases, si se recuerdan, lo discutimos la vez pasada, implica que las IPs, de acuerdo a un rango establecido, ya tienen una clase asociada, una clase de acuerdo al rango. Por eso eran clase A, clase B y clase C. Entonces, clase A ya estaban dadas, la B y la C eran rangos de direcciones IPs. De acuerdo al rango, así era la máscara asociada a la clase. En la clase A era el pleca 8, clase B 16, regularmente, ¿no? Y la clase C pues era la pleca 24. Entonces esas eran, digamos así, las redes más representativas, pero habían rangos. Entonces, de acuerdo al rango, así era su clasificación y lógicamente era la máscara asignada. Entonces la red más pequeña que podíamos tener era la clase C, pleca 24. Entonces el protocolo utiliza esa lógica para poder enrutar. En cambio, la versión 2 permite la segmentación de esas redes. Pero la clase C yo la puedo dividir en, digámoslo así, 64 redes para generar cuatro redes de 64 redes de 4 IPs cada una. Puedo llegar a segmentar en 64 sus redes. Y eso me hace un poco más eficiente la distribución de IP, no desperdicio. Pero eso lo soporta RIP versión 2. Entonces, tenemos que tener claro. En el ejemplo que se presenta acá, trabajamos con RIP versión 1 para que tengan una idea de cómo trabajaba RIP versión 1. Bien, entonces este es el ejemplo. Pueden ver los enlaces. Aunque solo necesite 2 IPs acá, como es un enrutamiento con clase, va 2.0 pleca 24. No hay un segmento de red más pequeño que este, que no me lo permite. O sea, sí lo puedo configurar 2.0 la pleca 30, sí lo puedo asignar. Pero cuando me vaya el protocolo, a configurar la IP de red, no me va a dejar poner la 2.4, por ejemplo, que es el otro segmento que seguiría. Y me va a pedir la 2.0 pleca 24. Entonces, no voy a poder, aunque la tenga configurada, no la voy a poder enrutar. Vamos a tener inconsistencia en el ruteo, porque él va a buscar siempre la 2.0, no la 2.4 o la 2.128. Para él no existe, para él existe la 2.0. Entonces los protocolos tratan sus redes con clases, es decir, esta es una 92168.x, entonces su máscara es pleca 24. Entonces, para él los primeros 3 octetos es la red, lo demás es host. Entonces no lo va a tomar en cuenta. Okay. La va a ver como una sola, 2.0. Entonces, no nos funcionaría. Por lo tanto, para que funcione y podamos llegar a todas las redes, debemos de tener máscaras de 24 mínimo. Cada una de las redes. Aquí, 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 aunque sean de enlace. Es decir, que de estas 256 IPs que tengo disponibles, solamente voy a ocupar 4. Las otras 252 quedan sin uso. En este segmento, en todos estos. Entonces ese era el problema del enrutamiento con clase. Y por eso se desperdiciaron las IPs. Y aquí igual podría tener una red con 10, 20 equipos. Y al final desperdicio más de 200 IPs en cada uno de estos. Depende de cantidad de hosts. Entonces, para poder enrutar esta topología,
Con el protocolo RIP versión 1 tenemos que utilizar estas máscaras. Luego, pues, ¿cómo se configura RIP? El RIP, ya sea versión 1 o versión 2, es lo mismo. Si es versión 2, solo se cambia el 2 acá. En lugar de 1 pondríamos el 2 y ya tenemos enrutamiento. Y las redes que vamos a distribuir. En este caso, pues, network y la IP de red que quiero distribuir o que quiero compartir con demás routers. Si yo omito una red, esa red no se va a distribuir, por lo tanto no vamos a saber, o los routers vecinos no van a saber la existencia de esa red. Y nosotros como administradores podemos decidir qué redes se van a publicar si queremos que sea accesible desde cualquier otro dispositivo o no. Está publicada, se hace el conocimiento. Si no está publicada, realmente no la distribuye. De ahí podemos ver el router Chalatenango, que es este que tenemos acá. Santana, veamos Santana, dice, tenemos la red 1, 5 y 8. Santana, la 1 es esta, 1, 0, la 5 es esta y la 8 es esta. Entonces las tres redes que tenemos aquí son las que se van a publicar. Por ende, ¿qué va a hacer el router Santana ya con esta configuración? Lo más se active cuando le demos exit, se activa el protocolo. Se activa el protocolo. Lo primero que hace es anunciarse por todas las interfaces. El protocolo es un servicio, y como en una PC, o sea, un servicio que está en memoria, una aplicación que se escucha en un puerto específico. Los puertos que utilizan estos son puertos ya conocidos, son puertos reservados. Entonces, al escuchar en ese puerto, puede enviar y recibir paquetes, va por la red. Cuando se activa el protocolo, lo primero que es enviar un saludo en todas las interfaces, inclusive por esto, porque ella no sabe qué hay en cada extremo. Entonces, al anunciarse, si estuviera el mismo protocolo RIP activado aquí, Chalatenango, por ejemplo, al anunciarse este de Santana, el RIP de Chalatenango lo recibe, verifica el paquete porque está escuchando en el puerto específico de RIP, que es el que ya tiene configurado también Santana, entonces se comunican a través del mismo puerto. Al escuchar este saludo de Santana, el RIP de Chalatenango lo reconoce y responde. Y ya se coordinan para el intercambio de tablas de enrutamiento. Si en San Salvador no tuviera RIP o ningún protocolo, o sea, el paquete llega, pero no hay nadie que lo escuche, entonces se pierde. No hay respuesta. Entonces, el router identifica en qué enlace se respondió y en qué enlace no. Al tener la respuesta, ya asocia ese puerto como un router vecino. Si no hay respuesta de este lado, lógicamente no hay respuesta porque no hay ningún router. Pero en este caso, no hay respuesta porque no hay router configurado con RIP. Entonces, para él, estos son enlaces que solamente son redes. Pero este es un enlace activo para intercambio de tablas de enrutamiento. Y así cada router se va poniendo de acuerdo con los routers vecinos siempre y cuando tengan el protocolo activado. Si no lo tiene, pues para ellos es una red más. Entonces, periódicamente el protocolo intercambia sus tablas de enrutamiento. Igualmente, Chalatenango, cuando se activa el protocolo, manda mensajes en todas sus interfaces. Y si hay un protocolo del otro lado, el RIP en este caso, lógicamente va a responder e identifica que tiene un router vecino llamado Cocotlán a través de la interfaz E1 pleca 1 o sobre la IP asociada a esta interfaz de red del router Cocotlán. Entonces ya pueden intercambiar también ellos. El RIP está configurado de que intercambie sus tablas de enrutamiento cada X segundos, cada 20, cada 30. El máximo tiempo son 2 minutos. Cada 2 minutos, por ejemplo,
agarra su tabla de enrutamiento y la distribuye aquí y aquí. Con las interfaces donde sabe que hay router con protocolo activado. Y así cada tabla de enrutamiento se resecciona, verifica si hay nuevas redes, si existe, verifica qué tan eficiente es la ruta y si no es más eficiente que la que tiene registrado en su tabla, la descarta. Pero si es más eficiente, sustituye la ruta por la nueva y la almacena. Pasado, digamos, los 2 minutos, el router hace lo mismo y lo reenvía a su router vecino. Y así, de acuerdo a los tiempos que asignemos, estos routers envían periódicamente sus tablas. Y así, pues, va a llegar un momento en donde todas las tablas de enrutamiento converjan, es decir, que tengan la misma información o la información necesaria para poder llegar a cualquier momento, a cualquier lugar. Entonces, eso es convergencia, el estado óptimo para poder llegar a cualquier lugar de nuestra red. Bien, entonces aquí podemos ver las configuraciones de Chalatenango, las redes que queremos publicar. Lógicamente, un administrador va a asegurarse de que tenga todas las redes conectadas directamente. Solamente en aquellos casos excepcionales donde es una red privada, no la va a querer. Digámoslo así, difundir. En ese caso puedo hacerlo de forma manual. O sea, vaya a los routers específicos diciéndole, mire, si busca esta red, vaya por aquí. Pero en aquellos routers sensibles o considerados como que están en el camino entre un administrador y los servidores, por ejemplo. Ver la configuración del router, vemos acá el protocolo activado y las redes que se han publicado. Bueno, aquí están las interfaces con cada una de sus direcciones. Eso ya lo vimos. Configuración de la interfaz física. Bien, no sé si hay alguna duda o pregunta para poder continuar con el ejercicio, que sería ya lo último que quedaría por explicar para que ustedes inicien ya con el desarrollo de la práctica. ¿Una duda? ¿Consulta? Mientras tanto, vamos a pasar la encuesta de asistencia. Y ahí me pueden responder los que son del grupo laboratorio o de otros laboratorios que se hayan. Exacto. ¿Y otra consulta o duda? Si no, pues vamos a dejar cualquier duda que surja en el desarrollo de estos 30 minutos que voy a dejar adicional. Voy a estar pendiente del chat para que lo puedan escribir y contestar.
configure terminal, entramos a configuración del router interna, luego router, y le ponemos el protocolo, en este caso RIP, enter, y luego colocamos versión 2. Y a partir de ahí ya el router sabe qué versión y habilita las características de enrutamiento de esa versión. Podemos utilizar también rutas estáticas, en este caso las rutas por defecto. Igual que en el ejercicio anterior, la red 172X, los últimos 2 dígitos de su carnet, vamos a utilizar BLSM para estas 6 redes. Están la cantidad de hosts, los nombres, y las 3 redes, como pueden ver, son de tipo serial para la comunicación entre los routers. Aquí importante utilizar el proceso de subneteo que hemos explicado y luego poder comprobarlo, si así lo desean, en las calculadoras de red que están en internet. La idea es conocerlas y poner en práctica el proceso para comprender la lógica de funcionamiento de las. Eso también ayuda a entender cómo los protocolos identifican a qué red pertenece un paquete a través de las comparaciones de bits. Entonces, al final, nos ayudará a comprender el funcionamiento. Hay que configurar esta topología, como les mencionaba, similar a la anterior, y lo que se nos pide es esto, que configuren los dispositivos, la figura, los routers deben cambiar su nombre, tal como están ahí, redes correspondientes al segmento asignadas, o sea, colocarle los nombres, router alfa conectado a la red externa, así como está, a través de la nube, enrutamiento por medio de RIP versión 2, o sea que soporte BLSM, rutas estáticas, guardar lógicamente las configuraciones de los hosts y los routers para no perder las configuraciones a través de save en los PCs y el copy en los dispositivos, comunicación, y utilizar como imagen los routers C3725. Esta es una imagen que ya está conectada en el audio. Estos routers son un poco más demandantes, piden 128 megas por cada router. Es decir, decimos 128 por cada uno, 128 por 4. Estamos hablando casi de 500 a 600 megas. Megas de memoria, ¿va?, que va a ocupar. Entonces van a ver la demanda. También hay va a haber demanda de CPUs. De cierta forma, si va para equipos, digamos, i3, lo va a sentir la demanda de procesador. Pero si están bien configurados y el IPC, no va a ser mucho por la demanda. Bien, ¿qué vamos a evaluar el próximo sábado? De la misma forma van a compartir sus interfaces, sus pantallas, para poder verificar el diseño de la red. El diseño corresponde a esto más la nomenclatura, ¿verdad? La IP de red de esta, con su máscara, la IP de cada una de los puertos, IP asignadas, para todas las redes. El IP de red y máscara, sí, para todas. Colocarle la IP, como repito, en cada uno de los puertos. Colocar la IP de red. Señalar cuál es la red de invitados, cuál es la red de estudiantes, profesores. Y algún otro título que sea necesario para poder conocer de primera mano su red y poder identificarla. Luego está la configuración de los routers, prácticamente habilitar el RIP, agregar las redes, puertas las interfaces de red para cada uno, y luego la interconexión. Ahora, la interconexión, repito, es para comprobar que yo puedo dar pin de PC1 a PC3, por ejemplo.
Y si todo está bien, pues van a llegar los paquetes. Ahora bien, con respecto a Internet, repito, solamente de alfa podemos dar PIN. Desde acá no, porque aquí no estamos todavía configurando el NAT, un servicio que va aquí para que una red interna pueda navegar a una red externa. Aquí estamos hablando de red interna a red interna, pero para nuestra topología es de la red interna y esta es la red externa, aunque sea una interna de otra externa, pero eso no lo sabe el router. Por lo tanto, es dirección. Entonces no podemos dar PIN ni hacer accesos a sitio web, por ejemplo, desde estas, sin antes haber configurado el NAT, que es lo que vamos a hacer después. Bien, entonces eso sería para el próximo sábado. Bueno, voy a estar aquí pendiente en el chat por cualquier duda que tengan. Vamos a dar 20 minutos adicionales